La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia, programa de análisis de la economía, la sociedad y la cultura de esta casa editorial La Jornada Zacatecas. En esta ocasión vamos a discutir y a comentar la reforma energética que ahora mismo tiene en debate a todo el país y ya está muy avanzado los dictámenes en la Cámara de Diputados. Es una de las reformas más polémicas que hemos tenido, junto con la educativa, y ahora mismo vamos a dar cuenta de ella, vamos a ver las opiniones, los comentarios, los entresijos que hay sobre el particular. Pero antes, vayamos a nuestra cápsula de introducción. Volvemos. La actual reforma energética en México es la continuación de las anteriores de 1995 y 2008, que van en el mismo sentido de ampliar la participación de la iniciativa privada en la totalidad de la cadena productiva de los energéticos en el país: petróleo, gas natural, electricidad y energías renovables. Antes de esto, las grandes reformas en materia de energía en México se ubican en 1940, 1960 y 1983. Todas ellas van construyendo una misma identidad alrededor de los principios de dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos. Por ejemplo, la reforma del 40 prohíbe concesionar los hidrocarburos, dada la experiencia de los abusos de las compañías petroleras extranjeras. La reforma del 60 se impulsó porque los intereses privados, con la complicidad del sector público, habían anulado en los hechos la prohibición de las concesiones sobre los hidrocarburos a través de las figuras de los contratos de riesgo. Y la reforma de 83 señala tajantemente a los hidrocarburos como área estratégica del Estado y que solo al sector público le corresponde su explotación en las distintas fases de la industria petrolera. Ahora, a partir de las reformas de los 90, la dirección va en sentido inverso, a permitir e impulsar la participación de la iniciativa privada, no solo nacional sino extranjera. Por ejemplo, las grandes distribuidoras de gas natural son extranjeras. Ya se permite la inversión privada en electricidad, servicios en la explotación y exploración de petróleo. Con la reforma energética actual, se pretende eliminar el carácter estratégico de la petroquímica básica y hacer posibles convenios con particulares en la explotación de petróleo a través de contratos donde se comparten riesgos y utilidades. Se repite la pregunta de 1960. ¿Los contratos llevarán a las concesiones fácticas del petróleo, lo cual significaría la privatización de este recurso nacional? Por estos motivos es que la presente reforma es altamente polémica e importante para el país. En este programa contribuiremos al análisis del tema y al debate sobre el mismo con la participación de dos personas que representan las posturas encontradas de la discusión. Regresamos. Están con nosotros para este programa el licenciado Víctor Hugo Galicia Soto. Él es docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad, hoy Unidad Académica, y además comentarista económico y financiero de diversos medios de comunicación. Y también del ámbito comunicativo o comunicacional, y representando a Morena, el maestro Luis Medina Lizalde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de entrar al tema de lleno, que me gustaría que empezáramos con el asunto del diagnóstico del asunto de la reforma energética, o el diagnóstico que lleva a la necesidad o no de una reforma energética. Me gustaría comentar la forma en cómo se han construido estas reformas estructurales, ¿no? Si entendemos que son de carácter estructural, significa que son de muy largo alcance, ¿no? Por tanto, llama la atención que sean reformas con demasiada prisa, ¿no? En la reforma educativa prácticamente fue un día, ¿no? en la Cámara de Diputados para el caso sobre todo de las leyes secundarias, y luego un día en el Senado en el primer día. Ahí mismo se definió y no hubo gran debate y no se baja el debate a, digamos, diversos actores sociales.
¿Qué pasa con este tiempo, licenciado? ¿Por qué tanta prisa? Yo creo que hay una necesidad imperiosa y trascendental y además histórica en el sentido de lo que debe representar para los mexicanos esa transformación a la que hoy pues debemos de meternos. La dinámica de la globalización nos está llevando y nos está incluso envolviendo en ese sentido, que hace que las cosas deban de ser mucho más rápidas y sobre todo menos en el punto de vista del análisis, puesto que hay una serie de elementos ya históricos que se han dado y que nos obligan a nosotros como mexicanos, y en este caso, obviamente, al Congreso, a hacer esas transformaciones en base pues, a toda la información histórica que hoy tenemos. La dinámica con lo que hoy se mueve el mundo definitivamente nos está obligando a esa parte, porque hemos estado también históricamente acostumbrados a debatir, y al final de cuentas no llegamos a conclusiones precisas. Hoy necesitamos tomar ese tren en el que estamos de la globalización y al final de cuentas nos debe de llevar a esa parte fundamental de hacer las transformaciones que se requieren. Quizás por eso parezca en un momento determinado que van demasiado a prisa y que no se consensan ante quien deberían, como históricamente pudiésemos estar pensando que debería de ser. Bien, el debate no ha bajado. ¿Usted qué piensa, licenciado? No estamos debatiendo una agenda nueva ni surgida en México. Quien conozca bien las recomendaciones de la OCDE sabe bien que es una agenda que fue gestada por el Consenso de Washington desde principios de los 90 y que los distintos voceros de los organismos internacionales hegemonizados por el capital transnacional han tratado de imponerle a México y a otras economías del mundo desde hace mucho tiempo, no más que ha habido resistencia. La gestación de esta política privatizadora empieza desde la decisión de ya no hacer plantas de refinación en México. En 1979 fue la última. Y a partir de entonces se han dado una serie de cambios en esa dirección que no han culminado por la enorme resistencia que ha habido en nuestro país. ¿Cuáles cambios son esos? Bueno, la subdivisión en 4 grandes apartados de la industria petrolera en el régimen de Salinas de Gortari, básicamente, y la introducción tramposa del capital privatizador a través de, sin modificar la Constitución y a veces ni siquiera la ley secundaria, que ha generado que los energéticos en México ya le hayan abierto la puerta de atrás al capital privado, en contra de lo que dispone la propia Constitución, y en el cumplimiento de directrices desde el exterior que se le buscan imponer a México, están ignorando que particularmente a partir de la crisis del 2008, los privatizadores entraron en franca retirada. En estos momentos, más del 90% de las reservas probadas de hidrocarburo en el mundo ya están en empresas estatales, ya no privatizadas. Y en estos momentos las empresas estatales son infinitamente más exitosas que las privadas a nivel mundial, incluyendo Pemex, que tiene costos de producción de extracción del barril inferiores a las que tienen las grandes transnacionales, a las que le quieren abrir las puertas. Entonces, todo eso va en contra de la argumentación a favor de la prisa, porque están cumpliendo la agenda que no logró el salinismo, pero en un contexto que ya cambió, porque ya se decepcionaron de la lógica privatizadora hasta sus impulsores iniciales. Y si no, veamos cómo respondieron en Inglaterra y en los Estados Unidos a la crisis, ¿sí? Nacionalizaron bancos, aportaron fondos públicos para evitar
la insolvencia generalizada del sistema financiero, pero a cambio de acciones para el Estado, ¿no? No se dio como el Fobaproa en México, ¿verdad? Como un atraco para la sociedad, para proteger a banqueros absolutamente rapaces, ¿no? Bien, el diagnóstico que tenemos en la exposición de motivos de la propia reforma nos señala que Canterel, en el cual teníamos gran parte de la producción, llegamos a tener 3.5 millones de barriles diarios, donde 2.5 eran del propio yacimiento. Llega a un pico en el 2004 y a partir de ahí empieza a disminuir su producción de manera muy importante, de tal manera que ahora, juntando todos los yacimientos, llegamos muy apenas a 2.5 millones de barriles diarios. Pero además con un agravante, que es el aumento continuo del precio del petróleo, ¿verdad? Donde incluso en el 2008 llegamos a rebasar los $100 por barril. El asunto es que también los costos de producción aumentan. Con Canterel teníamos costos de producción de $4 por barril y ahora podemos tener costos de producción, ¿verdad?, de 10 o 12 dólares. Entonces, este es un escenario, ¿verdad? Así es. Esa parte del escenario es cuando nosotros necesitamos determinar los números bajo un balance estrictamente financiero. ¿Cuánto me cuesta producir? ¿Cuánto me cuesta extraer? ¿Y cuánto me cuesta vender? Muchas de las veces cuando nosotros hacemos el análisis financiero económico, quitando la parte política, entonces es cuando nosotros debemos de entender realmente en dónde queda el beneficio y la rentabilidad. ¿Cuál es el gran problema que nos estamos enfrentando en la actualidad? Bueno, pues que obviamente si Pemex no tiene la capacidad, como se mencionó hace un momento, para poder llevar y realizar otro tipo de acciones, se habla aquí de extracción, refinación, exploración, pues obviamente necesitamos que el capital privado entre para que pueda hacer esa parte, obviamente con la consigna de que no podemos dejarle a la iniciativa privada el total manejo de ello. ¿Cuáles son las condiciones? Pues las condiciones son en base a un estudio de rentabilidad que nosotros tenemos que desarrollar y que obviamente tiene que estar elaborado por expertos en los números para poder determinar si esos costos, si esa parte nos permite a nosotros que cuando ingrese la inversión privada pueda ser rentable y costeable para ambas partes. El negocio se llama ganar-ganar. ¿Y quién tiene que ganar? Pues obviamente tenemos que ganar los mexicanos en ese sentido. Si en este momento Pemex no tiene las condiciones o el gobierno no tiene las condiciones, ni la infraestructura, ni mucho menos el capital, pues es obvio que necesitamos quien nos ayude a esa parte. No podemos seguir con una economía petrolizada. Eso es una parte fundamental que debemos de entender. De ahí que necesitamos también ver cuál es la otra alternativa de las famosas energías alternas, ¿no? En esa parte. Y entonces, parte de ese estudio de la rentabilidad, de la costeabilidad, costo, producción, costo, beneficio y cuál es la utilidad real que nos debe de llevar hacia ese elemento. Más que discusiones desde el punto de vista legal, que obviamente es la parte fundamental para que esto se dé, necesitamos hacer también un estudio de rentabilidad muy serio y muy objetivo. Hombre, aquí hay gente en México que lo podemos hacer de manera muy precisa, muy objetiva, que nos permita demostrar a quien tenga que hacer cuál es la posición y la condición en ese sentido. Bueno, justamente ese es el esquema del debate. Esto es, a partir de que se termina lo que se llama el petróleo fácil, barato, y somero, entramos en un proceso de mucho mayor inversión. Eso nadie lo niega. Todo el mundo está de acuerdo en que se requiere mayor inversión, ¿no? El caso de Chicontepec fue muy, muy claro, ¿verdad? Estaban produciendo 9,000 barriles y pasaron a 50 con nueva tecnología, ¿no? Lo que le llaman los pozos horizontales, etc. O sea, se invirtió más, se saca. Entonces nadie está en contra, todo el mundo está muy claro de que se requiere mayor inversión. Solo que hay dos grandes posiciones. Quiero que me des tu comentario de esto.
Unos dicen que solo la iniciativa privada puede cubrir esa nueva inversión. Por eso se justifica a la reforma como acceso a nuevos fondos de inversión privados. Y otros dicen, esos son unos, y otros dicen que sí se requiere inversión, pero a partir de modificar el esquema fiscal de Pemex, es el Estado quien sí tendría la capacidad de hacer esa inversión. Entonces son estas dos posiciones. ¿Cómo ven? Bueno, creo que es muy importante establecer que quien reivindica la naturaleza pública de la explotación del petróleo está con una posición que históricamente ha sido motor del desarrollo del sector privado mexicano. La etapa más exitosa del crecimiento económico de este país se inició a partir de la expropiación petrolera y se prolongó hasta la década de los 70, cuando el Producto Interno Bruto creció por encima del 6% de manera continua, sistemática. A mí me parece que en México el sector privado se ha dejado manipular por el discurso que le vende espejitos a cambio del oro y que lo ha convertido en una clase en extinción, el sector privado mexicano, porque se ha convertido en abogado de la transnacionalización de la economía, donde no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, y impulsa procesos en donde termina desplazado. En esa perspectiva, lo que nosotros tenemos que entender es que lo que está a debate es un recurso natural, el petróleo. Si se preserva o se privatiza. Y en ese sentido, todos los estudios de rentabilidad que están sustentando la posición contraria a la reforma de Peña Nieto no proceden de juristas ni proceden de políticos, proceden de destacados cuadros del Instituto Mexicano del Petróleo, solo que no tienen las mismas posibilidades de difusión que tiene la versión de Peña Nieto. ¿Sí? Si nosotros le hacemos caso a los estudios procedentes de los expertos en petróleos mexicanos, descubrimos que no hay un renglón que pueda darle la razón a la agenda que tiene su origen en la voluntad imperial, porque yo les recomiendo a todos que lean el documento que hoy publica el diario El Universal, que es un diario filopriista, ¿verdad?, en donde un documento del Congreso de los Estados Unidos señala como vital para la seguridad energética de los Estados Unidos la privatización de Pemex. Como vital la apertura. Son los intereses de los Estados Unidos los que están en juego en la propuesta de Peña Nieto, no son los intereses de los mexicanos. Eso es algo fundamental. Y no son los intereses de la iniciativa privada mexicana. La iniciativa privada mexicana ha estado apostando en contra de sus intereses al estar siguiendo a pie juntillas toda la agenda del consenso de Washington. ¿Sí? Por eso, inclusive yo veo que no se está volcando con el entusiasmo que se volcó a la privatización de los bancos, a la privatización de ferrocarriles nacionales, a todas las anteriores privatizaciones, porque ya pasaron los años y ya están aprendiendo. Muchos de los entusiastas apoyadores ahora ya son empleados de las transnacionales que se apoderaron del sector donde ellos suponían que iban a desarrollarse, ¿no? Esto es un asunto, pues, de hacer cálculos de inversión, ¿verdad? Según pudimos verificar en la estrategia energética nacional que hay del 2011 al 2026, ellos hacen una serie de cálculos que me gustaría exponerlos de manera muy breve,
Ellos dicen que para poder sostener una producción óptima en México se requieren 32 mil millones de dólares y que se han invertido solamente 20, de tal manera que ha disminuido mucho la inversión. O sea, se ha desplomado la inversión desde el 83 a la fecha. De tal manera que hay un déficit de 12 mil millones de dólares ahí. La pregunta es, con la reforma energética, si se aumentan los recursos no petroleros, o sea, el recurso tributario no petrolero, y lográramos pasar del 10% equivalente al PIB, que es ahora, a un 16% equivalente al PIB de puros recursos no petroleros, tributarios no petroleros, entonces se tendrían los recursos para que el Estado, en este caso Pemex, invirtiera esos 32 mil millones de dólares sin tanto problema. O sea, las cuentas de la estrategia energética nacional dan un poco eso. La pregunta es, si eso es así, si ese escenario se cumple, ¿por qué insistir en la necesaria participación de la iniciativa privada? Bueno, yo creo que aquí una de las partes fundamentales es que no hemos tenido la capacidad para organizar y para administrar esos recursos. Y yo voy más allá todavía. Una de las partes importantes es que, primero, nuestra economía está petrolizada, por un lado. Segundo, no tenemos la recaudación fiscal suficiente, porque tampoco pagamos impuestos. La gente obviamente no paga impuestos porque de pronto dice dónde están mis recursos cuando no tengo yo todas mis necesidades cubiertas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y en esta parte, que es además fundamental, es en el sentido de lo que significa el incrementar la parte tributaria y que al final de cuentas esos recursos puedan ser destinados a las necesidades de los mexicanos y junto con ello a una mejor administración de los energéticos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? El sindicato de Pemex, con todas las prerrogativas y todas las situaciones que tiene, pues obviamente está haciendo una parte que sangra a ese mismo instituto, que no permite que los recursos se vayan a donde deberían de irse. Pero tampoco tenemos ni la capacidad ni la tecnología, y yo lo mencionaba hace un momento. Si ejecutamos un estudio de rentabilidad o de costo-beneficio, nos vamos a dar cuenta que no tenemos esos recursos. Y con todo y que tuviésemos un incremento en la base tributaria que le diera a esa parte, no alcanzaría para que Pemex por sí mismo tuviera esa capacidad que hoy necesitamos que se dé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al final de cuentas en este sentido? Pues es una parte fundamental en lo que tenemos que planear bajo un presupuesto y un programa de que si necesitamos que la iniciativa privada ingrese, tenga los puntos o los elementos necesarios y específicos en dónde va a participar para que esa productividad, por un lado, y yo seguiré insistiendo en la otra parte, porque ahorita el maestro mencionaba, bueno, están los intereses de los Estados Unidos o de Washington, pero más que los intereses, yo creo que necesitamos voltear al interior y analizar cuáles son las posibilidades nuestras. Hoy obviamente la OCDE nos califica y nos está dando parámetros también alineados, quizás hasta cierto punto, bajo ciertos intereses económicos, pero yo me iría más allá. Necesitamos trabajar en las energías alternas, porque el petróleo se va a acabar, tarde que temprano se va a acabar, y ahí es en donde necesitamos que la iniciativa privada entre con alternativas, con nuevas propuestas, con otro tipo de situaciones, que hoy el Estado, el propio Estado y el propio Pemex no tiene esa capacidad. Entonces tenemos que trabajar de forma conjunta en esos dos elementos para que lo podamos realizar, para que lo podamos ejecutar y realmente el beneficio llegue. ¿Para quién? Para los mexicanos. Bien, lo que entendemos nosotros es que en las diferentes reformas, sobre todo del 95, después la reforma que se le hizo a Pemex en el 2008, la reforma energética que ya tuvimos en el 2008, las energías renovables prácticamente están liberalizadas, ¿verdad? Esto es,
Se puede producir electricidad ya de forma privada, eso está desde el 95, ¿va? Ha habido un avance en ese sentido, en el sentido privatizador, el propio gas natural, ¿va? El gas natural cae su producción después del 83 y ahora se importa, y todas las regasificadoras del país son privadas y extranjeras. Es Exxon, Shell, Chevron, etcétera. Aquí hay dos preguntas. Una, ya con esta privatización, el porcentaje de energía de origen renovable en el país sigue siendo muy pequeña, ¿no? Necesitaríamos nosotros llegar al 34% en el 2030, ¿verdad? Y no hemos rebasado el 2%. Es difícil no salirse de lo fundamental, pero déjate voy a decir, es tan frágil la argumentación que cuando 12,000 millones de dólares en un país que tiene más de 140,000 millones de reserva. El Banco de México tiene más de 140,000 millones como reserva de divisas. Imagínate lo fácil que es contradecir esa argumentación sin pedir prestado, sin hacer reformas de austeridad. Creo que es muy importante compartir con el profesor Galicia la crítica a Pemex, al sindicato de Pemex. Efectivamente es indefendible, pero cumple una función. La corrupción de Romero de Champs sirve de coartada para distraer sobre la atención de la enorme corrupción político-empresarial que hay en Pemex, que ha impedido que se transparente quiénes y bajo qué criterios son los importadores de gasolina. ¿Sí? Es algo que el IFAI no ha podido atender, no se ha podido transparentar. O sea, Pemex es la caja chica de una clase económica, una clase político-empresarial muy corrupta que está al frente de los destinos nacionales y que hacen muchos malabarismos para que no se llegue a atacar la corrupción de fondo. Creo que es algo muy importante, efectivamente. Creo que todos coincidimos en la necesidad de erradicar esa corrupción que tanto gravita y que también está estimulando una actitud de un ciudadano reacio a pagar impuestos, porque es muy difícil que al mexicano se le convenza de pagar impuestos cuando sabe que parte de ellos se destinan al avión presidencial más lujoso del planeta, ¿verdad? Un avión que deja muy chiquito al que manejan los presidentes de economías desarrolladas, cuando se le devuelve 3,000 millones a Televisa, ¿verdad? Y luego le incrementan impuestos a los simples mortales, y cuando los casos de corrupción son cotidianos en todo el territorio nacional. Ahorita que estamos viendo el final de gestiones de ayuntamientos, pues brota una pus que desalienta al ciudadano para pagar impuestos. O sea, creo que no podemos culpabilizar al ciudadano en ese sentido. Y en ese sentido, pretender hacer una operación de sustituir como fuente de ingresos al Estado, sustituir a Pemex, entregándole el manejo de la empresa al capital privado, es colocar las ilusiones de esos empresarios como la alfombra para que finalmente los Estados Unidos sean reforzados en su seguridad energética conforme ellos la conciben. Es decir, estamos subordinando el interés del país hacia la lógica de los Estados Unidos, y en todos los terrenos se demuestra, incluyendo el fiscal. Unos datos, licenciado Galicia, por lo que decía de que es importante hacer los cálculos de utilidad. Así es. En la cadena productiva del petróleo, los datos que tenemos acceso es que el crudo deja 13 centavos por dólar invertido. Usted invierte $1 en la extracción de crudo y tiene una utilidad más o menos promedio en el mundo
de 13 centavos. El refinado 19 centavos y la petroquímica da 70 centavos. Entonces, quiere decir que mientras más avancemos en la cadena del valor, nuestra ganancia es infinitamente mayor, de 13 a 70 centavos, digamos, del crudo a la petroquímica. La pregunta es, con esas utilidades, ¿por qué el Estado se retira del mercado de la petroquímica y aún de la refinación cuando son las cadenas, la parte de la cadena productiva de mayor utilidad? ¿Por qué razón? No me lo explico. En la contabilidad que se ha manejado históricamente en nuestro país, nos ponen lo que es la utilidad del ejercicio y lo que es la utilidad neta. Pero no nos dicen si esos 7, 13 o 15 centavos son utilidad neta o utilidad bruta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al final de cuentas, por eso decíamos nosotros, si hacemos el ejercicio de costo-beneficio, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a entrar en una realidad que no somos rentables. O sea, los números que nos están manejando, tan sencillos, y fuera en ese mismo sentido. Hoy tenemos, lo mencionaba el maestro, unas reservas muy, muy altas en dólares, pero que son reservas que han venido precisamente porque pactamos el precio del barril del petróleo a 67 pesos y lo estamos vendiendo, 67 dólares, perdón, y lo estamos vendiendo a 101 dólares. Entonces, hay un seguro de cobertura que se ha adquirido efectivamente desde hace muchos años, que está generando esa utilidad, ese remanente, pero ese remanente que se va a las arcas del gobierno, por un lado, y por el otro lado, lo que sucede al interior de Pemex para dar esos números, no nos están diciendo si es la utilidad neta o la utilidad bruta. Si yo hago ese estudio en cuanto a mi balance y mi estado de resultados, me voy a dar cuenta que es una utilidad bruta, en el que falta descontarle todo lo demás. ¿Por qué? Porque se está produciendo la gasolina en su momento, lo decíamos, en otro país. Y entonces nos llega a nosotros ya con un costo mucho mayor. Sí. Esa es la parte fundamental, que necesitamos entender los ciudadanos para que pueda ingresar ese capital y hacerlo nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? O sea, los ciudadanos, no Pemex, porque ya está comprobado que no tiene esa capacidad. Claro, la pregunta fundamental es, en esos cálculos de utilidad, sin más criterio que el cálculo de utilidad, altas inversiones, altas utilidades. Si tuviera el Estado, si se demuestra en términos contables que el Estado, previa a esta reforma fiscal y hacendaria, tuviera la posibilidad de invertir, ¿por qué razón compartir las utilidades con la iniciativa privada? Si esas utilidades pudieran estar en la población mexicana. Insisto, el detalle es que si este escenario fuera el real, yo creo que tendríamos, la iniciativa privada, el derecho y la capacidad para poder intervenir en ese sentido. ¿Por qué? Porque esto generaría otro tipo de situaciones, generaría otro tipo de elementos que podrían regarse, porque está comprobado que hoy en día Pemex no lo ha hecho y el Estado no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué compartir? Pues tan sencillo, porque nosotros sí pudiésemos, como iniciativa privada, hablando en ese sentido, si fuese la postura de la iniciativa privada, poder repartir o poder regar esa utilidad o esos beneficios a más gente. Sería una de las condiciones. Perdón, yo creo que el propio discurso oficial reconoce, y usted mismo reconoce, profesor, que la economía está petrolizada. ¿Qué significa? Que hay una gran cantidad de escuelas, hospitales, carreteras que salen de Pemex, ¿sí? 40 centavos ahora, en su etapa histórica más baja, de participación en el presupuesto nacional, llegó a estar por encima de los 70 centavos, y todo eso ha construido a este país. Entonces es muy difícil afirmar que no ha regado, porque lo ha regado en forma de sueldos, en forma de hospitales, en forma de clínicas que ha construido el Estado mexicano. Pero hemos estado también endeudados durante mucho tiempo, porque entonces eso pone de manifiesto que efectivamente ese recurso no ha llegado como tal. Estoy de acuerdo que hay una serie de beneficios que se han dado, pero también, si nosotros revisamos los datos de la deuda
de la deuda externa, pues entonces esa deuda externa se ha utilizado pues para llevar a eso y no propiamente al... Veamos Sí, este asunto, Luis. Ajá. A ver, la pregunta es si podemos desde Pemex y desde el Estado hacer esas inversiones o no. Hasta ahorita no hay esas inversiones, no las ha habido. La inversión del Estado en petróleo ha sido muy poca o se ha hecho a través de deuda como los pidiregas. ¿Ah? Esto es una forma de financiamiento muy desventajosa. Pero hay un dato aquí. 70 centavos de cada peso de ganancia de Pemex lo toma la Secretaría de Hacienda. O sea, la Secretaría de Hacienda se queda con 70 centavos de cada peso. ¿Qué se requiere hacer para que Pemex tuviera la posibilidad de hacer esas inversiones que se les están ofertando a la iniciativa privada? Perdón, es que aquí hay muchas mentiras, licenciado. No se olviden que Pemex anda construyendo, anda rescatando hoteles flotantes en España, ¿sí? Petróleos Mexicanos manda a hacer hoteles flotantes en España, que tiene refinerías en Texas, que participa en el extranjero. Es un problema de qué uso se da. Es mentira, Pemex no está en crisis financiera, ¿sí? Pemex tiene capacidad, déjenlo hacer, ¿sí? Le quitaron, cuando en el 2000 Vicente Fox se entrega a Repsol la cuenca de Burgos, la ilusión con la que vendieron esa decisión fue que iba a abaratar el gas y sucedió exactamente lo contrario, ¿sí? O sea, creo que es muy importante no partir de premisas falsas, sembradas por la información oficial. Eso fue en el 2003 con los contratos de servicios múltiples que inventaron para ahora, privatizar ya el gas claro, natural. ¿qué es lo que ha sucedido con este manejo tramposo? En el caso que tú mencionas, por la vía de los contratos múltiples aplicados a la electricidad, se inició la autorización para generar la electricidad que cada empresa necesitara. Primero, tiempos de Cedillo. Luego se reforma la ley para que si le sobra electricidad, si produce más de la que necesita, se la venda a la Comisión Federal de Electricidad y ésta la distribuya, ¿sí? Y ahorita ya Zacatecas entra como abastecedor de electricidad para la Volkswagen de Puebla, ¿verdad? Se le autoriza a la inversión privada para que genere la electricidad y use a la Comisión Federal de Electricidad nada más como intermediario. Pero como la electricidad no se puede almacenar, como se puede almacenar los lingotes de oro, pueda guardarlos para cuando tengan mejor precio, la electricidad no puede almacenarse. Entonces la Comisión Federal de Electricidad ha disminuido deliberadamente su capacidad de producir electricidad para permitir que la iniciativa privada tenga manga ancha, la iniciativa privada transnacional, extranjera, que es la que está produciendo en eso. Y produjo la tragedia de Villahermosa, del estado de Tabasco. Como no usó su capacidad de generar electricidad, el agua de las presas, ¿sí?, se mantuvo en el nivel máximo y cuando llegaron las lluvias, produjo la hecatombe que produjo en Tabasco, en aras de favorecer negocios privados. Es que ese culto al interés privado es un culto ideológico que no se verifica en la realidad. Hay administradores, pensar que un empresario puede manejar la economía del Estado nada más a partir de su experiencia como empresario es suponer que el enfermo puede ser el médico a partir de su experiencia con medicinas, ¿verdad? Ese es el diagnóstico equivocado que hace una iniciativa privada que por razones ideológicas no identifica sus verdaderas fortalezas y sus debilidades. Y yo estoy pensando, ¿verdad?, como un mexicano que anhela a un sector privado mexicano
pujante, propio, ¿verdad? Por eso creo que es muy importante no dar por hecho ese diagnóstico engañoso que alrededor del cual están justificando todas estas propuestas de reforma, ¿no? No, en la reforma, en la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, en el diagnóstico que él hace, dice efectivamente, en su diagnóstico, dice Cuauhtémoc Cárdenas, efectivamente no hay inversión porque hay un sobreuso, ¿ah?, de Pemex por parte de una secretaría, en este caso ajena al propio Pemex, que es Hacienda. De la renta, Pedro. Sí, por eso, y por eso está proponiendo no la privatización, sino propone la autonomía presupuestal de Pemex, ¿no? Donde dice que Pemex sea autónoma y se maneje como una empresa, ¿ah?, y se le deje de sangrar tanto sí, desde efectivamente. la Secretaría de Hacienda. Pero en ese mismo diagnóstico Eso permite él mismo, en ese diagnóstico, demuestra que los costos de producción de Pemex son inferiores a las de Chevron, a las de Exxon y a la de mayor parte de las empresas petroleras en el mundo, con todo y corrupción, ¿sí? Lo cual habla de que contra la leyenda negra, México tiene grandes expertos y es generador de tecnología. No es no es importador de tecnología, es generador de tecnología. Es decir, tiene los cuadros técnicos y la tecnología suficiente, pero no lo reconocen porque va en contra de la lógica privatizadora. Claro. Yo a lo que quiero llegar, licenciado, es que aún en cualquiera de las propuestas que hay, la propuesta de Peña y la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, que digamos son de las que más están enfrentadas, entiendo que la propuesta de Cuauhtémoc la asume también Andrés Manuel, ¿no?, en general. En ambas supone modificar la estructura fiscal de Pemex, ambas, ¿va? O sea que se requiere que Pemex ya no le dé a Hacienda todos sus recursos, una parte solamente ya lo pequeña. hizo en su propuesta de paquete económico, ya dio ese paso Peña Nieto. Entonces sí tenemos que discutir la propuesta hacendaria junto para ver, porque la propuesta hacendaria también le puede dar posibilidades a uno o a otro modelo propuesto. Desde luego. Sí, aquí en este sentido, y efectivamente como lo menciona, la parte fundamental es lo que representa esa posibilidad de que de manera conjunta la reforma hacendaria y la reforma energética se lleven de la mano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que necesitamos, nosotros como iniciativa privada, el gobierno o Pemex, si lo vemos así, y al final de cuentas los ciudadanos, es que las condiciones en las que hoy tenemos y que se encuentra Pemex, si a Pemex le permiten ser la empresa como tal, y no entregue los recursos al Estado, si Pemex se quita ese beneficio fiscal que tiene y aporta como debe de ser, que no lo va a poder hacer solo de manera conjunta, y con todos los números que aparecen ahí, la posibilidad sería en el sentido de que la iniciativa privada entrara a apoyar lo que Pemex sabe hacer, lo que Pemex está ejecutando, pero tenemos que hacerlo con más eficiencia y obviamente con más productividad. El maestro mencionaba que hay cuadros de intelectuales, hay cuadros de gente muy profesional, que obviamente si se da el empuje con recursos de iniciativa privada, pues aquí todos podemos ganar en ese sentido. Y es obvio que si de manera conjunta la reforma energética, la reforma hacendaria se llevan de la mano y se discuta y se analice de manera objetiva, pues obviamente el beneficio va a ser general para los mexicanos en ese sentido. Sí, yo creo que tiene razón, están muy conectados los dos temas, ¿no? Pero, profesor, la iniciativa privada es la que administró Mexicana de Aviación con los resultados que todos conocemos. La iniciativa privada manejó la productora de energía nuclear en Japón, que fue el desastre mayúsculo. Y te estoy hablando, la iniciativa privada administra el fútbol mexicano, yo creo, sí.
con los pésimos resultados. Son empresas privadas los equipos de fútbol. Entonces, el culto, la mitificación administra los periódicos que no pueden vivir sin los impuestos por debajo del agua, que se llaman chayotes, desde el gobierno. O sea, tenemos un sistema de medios de comunicación que no depende de su éxito en el mercado, sino que depende de los convenios de publicidad con los que administran fondos públicos. Por eso creo yo que es importante discutir todo es decir, partir de que la iniciativa privada mexicana nunca es garantía de eficiencia. Eso no significa que no tengamos grandes empresarios y todo, pero también en el Estado, en la administración de empresas, pues la Comisión Federal de Electricidad fue llevada a empresa de clase mundial por administradores de Estado, ¿verdad? Como una gran cantidad de empresas mexicanas, entre ellos Teléfonos de México, que fue privatizado cuando era la más rentable de América Latina, ¿verdad? Y entregada al interés privado para generar la fortuna más grande del mundo, ¿verdad? Pero dándole a los mexicanos tarifas por encima del promedio internacional, más caros, ¿sí? O sea, ese interés privado afecta mucho los costos de operación de la propia inversión privada con tarifas por encima del mercado internacional y con servicios más ineficientes que el mercado, que el promedio internacional. O sea, creo que hay que ubicarnos, ¿no? Y hay que quitarnos esa mitificación. Claro, y yo creo que en ese sentido la parte fundamental que tendría que hacer de trabajo serían los legisladores. ¿Qué es lo que le está tocando a los legisladores hacer para que con los argumentos que tenemos cada una de las partes, con los elementos que podamos aportar cada una de las partes, tengamos esos puntos, esas propuestas de que los legisladores, al final de cuentas, si ya no llevan agua a su partido o a sus intereses, puedan ejecutarlas en ese sentido? Aquí hay un asunto para ir cerrando. Aquí hay un asunto que llama poderosamente la atención en la exposición de motivos de la ley, en donde Enrique Peña Nieto posiciona su propuesta de reforma como una reforma cardenista. Esto es, gran parte de su argumentación la basa, digamos, en la figura histórica del general Cárdenas, ¿no? Es un cínico poco original ese modo de proceder, porque Salinas de Gortari privatizó el ejido usando la figura de Emiliano Zapata. Exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ya el cuestionamiento tiene causas que no tenía en el periodo de Salinas. Las redes son la novedad en el debate. Ya no hay control de la información. Está muy democratizado en la vida social por el desarrollo tecnológico, el debate en este país, pero evidentemente que es un gesto de deshonestidad que les resultó contraproducente. Si ustedes observan, ya dejaron de hacerlo, ya no invocan la figura del general. Eso fue una estrategia mercadotécnica que se empleó temporalmente, pero que rápidamente fue revertida y ya lograron el efecto contrario. ¿Por qué? Porque convocaron a las nuevas generaciones a leer a Cárdenas, a interesar. ¿Y qué descubrieron? Pues que él va exactamente en la dirección contraria a la que propone Peña Nieto, ¿verdad? Y ellos mismos lo lograron. Aquí estuvimos tratando de ver las diferentes reformas y ubicamos 3 grandes periodos. Uno es que los contratos de riesgo, que además no fueron producto de Cárdenas, sino fueron producto de Ávila Camacho en el 41, y estuvieron vivos hasta los 60. Prácticamente 20 años de contratos de riesgo en donde no concesionaban, pero sí había este contrato de riesgo, que es un esquema muy parecido, digamos, a los contratos de compartir utilidad de esta otra reforma. El asunto es que en el 60 se eliminan los contratos de riesgo, lo cual dura hasta el 83, también 20 años, más o menos.
¿ah? Y luego del 83 a la fecha es prácticamente el periodo de la retirada del Estado, ¿verdad?, de la economía nacional. Lo interesante aquí es que justamente del 60 al 83, cuando no hay contratos de riesgo, cuando el petróleo es un concepto que es estratégico para la nación, y estratégico es diferente a prioritario. Claro. Estratégico significa que es absolutamente exclusivo, y prioritario es que pueden concesionar y puede regular, ¿no? El asunto es que del 60 al 83, que es cuando no existen contratos de riesgo, es el periodo de mayor utilidad, ¿verdad? Sí. O sea, antes del 60, cuando hay esos contratos desde el 41 con Ávila Camacho, que Ávila Camacho en mucho retrocede de las reformas cardenistas, las utilidades son mucho menores. Hay que recordar también aquí, maestro, lo que significó el precio del barril del petróleo en el 75-78, cuando se dispara después de la caída que habíamos tenido. Y esa es la parte que también nosotros debemos observar. El precio del barril del petróleo se dispara a partir del 1976, más o menos, ¿sí?, después de que venía de una caída, y eso hace, obviamente, que aparezcan esos números de mayor rentabilidad, porque el mercado así lo tenía, porque el mercado así lo estaba determinando. Y luego en el 82 viene el desplome de los así precios es, con la crisis de la OPEP, claro, que ellos tienen más del 80% de las reservas mundiales. Bien, este es el estado de la cuestión, sí. Sí, me parece comentar respecto a los precios internacionales del petróleo son determinados por variables no controlables por el Estado mexicano, ¿no? Nuestras reservas petroleras han provocado que se le haga agua a la boca a las transnacionales que se corrieron desde el principio, inspiraron una rebelión armada. En el año en que se expropió el petróleo, se levantó en armas el general Saturnino Cedillo, ¿sí? Inspiraron el nacimiento de un partido político, Acción Nacional, que desde el principio nace como opuesto a la privatización, y han inspirado una serie de presiones, a veces legislativas, a veces de políticas, que han tenido que ver, que han obligado al Estado en determinados periodos a mantener como secreto de Estado las reservas probadas. A ese grado ha llegado. Ha habido periodos en que el Estado mexicano ha decidido mantener en secreto las reservas probadas, como un padre de familia, como una persona oculta su dinero, porque se lo pueden robar. Así hemos estado actuando desde en la historia nacional. Ahora, lo que es inobjetable, y comparto con el profesor Galicia, es que sea cual sea la situación, sí necesitamos ir en la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Esa es una necesidad con la que coincido totalmente. La reciente ley de cambio climático ya lo exige, de que al 2030 llegará a porcentajes muy importantes. Aquí y eso en términos ambientales es absolutamente innegable y necesario, solo que nos vamos a enfrentar con el problema de los costos. Los costos de las energías renovables son muy altos, y los vamos a tener que enfrentar tarde que temprano. Pero ese es un proceso normal de cuando se inicia un negocio. El costo siempre va a ser alto. El problema es que tenemos programas a corto plazo, cortoplacistas, a 6 años y ya. Necesitamos ver más adelante, y esa parte es una de las cuestiones fundamentales. De hecho, un programa de sinergia lo dedicamos a la transición energética, sobre el asunto, por la importancia que tiene el tema. Bien, pues vamos cerrando. Lo que podemos concluir de alguna manera es que la industria petrolera en el mundo es altamente rentable. Los números no lo dicen, y hay dos grandes posiciones aún enfrentadas. Posición número 1, digamos, del polo más de izquierda, que dice que el argumento de conseguir nuevos fondos de inversión es una especie de máscara donde se esconde el verdadero rostro o la verdadera intención, que es desviar los beneficios de la renta energética hacia capital privado. Esa es una posición, y promueve más bien
la autonomía de Pemex. La segunda posición, que es del gobierno y Acción Nacional, es la afirmación de que sin la inversión privada en pocos años nos convertiremos, dicen, en importadores netos de petróleo. Aquí está el debate, aquí están las argumentaciones. Usted piénselo mejor. Nos vemos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.